continuación vamos a tener a nuestro conferencista de esta noche, una persona muy especial de la República Dominicana y a nivel internacional en el área cultural. Es el maestro Mateo Morrison, poeta y escritor dominicano. Fue el primer dominicano egresado en Administración Cultural de la generación de la posguerra. Estudió en el Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural de Venezuela. Es licenciado en Derecho magna cum laude, con un diplomado en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual. Educador universitario, ha recibido varias distinciones por sus trabajos literarios. Ha dirigido varias organizaciones académicas y culturales en la República Dominicana y ha viajado a varios países del mundo, mostrando la cultura de nuestro país. El 30 de mayo del 2009 recibió en Ohio el título Honor Causa en Humanidades por la International Writers Association. Actualmente es asesor cultural de la Comisión Cultural del Senado de la República Dominicana. En el 2010 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura, la más alta distinción que se da a un escritor dominicano en vida, y ha sido condecorado con la Orden de Duarte Sánchez y Mellas por el Poder Ejecutivo de la República Dominicana por sus aportes a la literatura dominicana y a todo su trabajo literario. Hoy conversa con nosotros sobre José Núñez de Cáceres en el contexto de la historia dominicana. Recibimos con un fuerte aplauso al maestro Mateo Morrison. Gracias. En primer lugar, un saludo a los integrantes de la mesa de honor. Agradecer infinitamente a Olas por invitarnos a través del Senado de la República y de su Comisión Permanente de Cultura que dirige el licenciado Eddie Mateo Vázquez a estar presente en esta segunda feria. Y al mismo tiempo que agradezco esta distinción, con humildad les planteo que mi exposición relativa a Núñez de Cáceres en el contexto histórico, y que la doy con mucho interés y entusiasmo, no sustituye por los valores que él representa y su trayectoria la anunciada conferencia magistral de Juan Daniel Balcácer, expresidente de la Academia Dominicana de la Historia y actual presidente de la Comisión de Efemérides Patria y apreciado amigo. Al solicitarme ocupar este espacio para hablar de ese tema, me siento distinguido, pero al mismo tiempo le hago el reconocimiento a el brillante historiador quien iba a ostentar esta primera exposición. En realidad, cuando hablamos de Núñez de Cáceres en el contexto histórico de la República Dominicana, no podemos hacerlo al margen de una serie de factores fundamentales para poder entender el papel de los individuos en la historia. Y para entender el papel de los individuos en la historia, tenemos que ver las condiciones, las circunstancias, el contexto y el conjunto de factores que llevan a algunas personalidades a jugar un papel esencial en un momento determinado de la historia de su país o del mundo. Porque como todos sabemos, eso de organizarnos en sociedades para establecer naciones es producto de un proceso histórico bastante prolongado, donde los seres humanos fueron avanzando en un proceso civilizatorio y en diversas partes del mundo, desde la era antigua
de Edad Media, de Edad Moderna, hasta el momento actual. Y es precisamente en Europa donde se van a desarrollar los llamados Estados-naciones, donde se conformarían, no como en el pasado, en organizaciones tribales o en organizaciones dispersas, los diversos estados con perfiles nacionales, con características determinadas y con un conjunto de factores y valores que van a unificar a sus integrantes. Esto es sumamente importante, porque cuando nosotros hablamos de un aspecto de la identidad, como el idioma, como el lenguaje, tenemos que pensar que en algún momento de la historia el latín fue el idioma más importante y que todo el mundo tenía el interés de aprenderlo. El tiempo, y como verdadero creador de las estructuras culturales que son los pueblos, se fueron desarrollando en la misma Europa diversas nacionalidades que fueron deviniendo en otros idiomas nuevos, cuando el latín antiguo iba desvaneciéndose en la cotidianidad de los hablantes. Y ahí entonces el francés, ahí entonces el español, otras lenguas van a conformar nuevos nacimientos de culturas que van a ir creciendo en nacionalidades europeas. Pero esa conformación de los estados-naciones en Europa necesariamente va a generar una serie de conflictos internos que van a ir consolidando las fronteras que se van desarrollando en ese continente. Y cada nación irá teniendo características determinantes que, al ser desarrollado en una etapa precapitalista, niveles de modernidad en manifestaciones como la imprenta, en manifestaciones como la navegación, en manifestaciones de la ciencia y del conocimiento, esos países tratarán de expandir su comercio y su interacción con otros lugares del mundo, y se pensará en que es importante para ellos tener contacto con el lejano oriente. Producto de esa disputa, esa realidad y esos preparativos, va a ocurrir un acontecimiento determinante en la historia de la humanidad, que es el llamado descubrimiento de América por algunos, o encuentro de culturas en la versión de otros. Lo que está claro que lo sucedido en 1492, que será la primera gran globalización existente en el mundo, que va a ir conectando espacios geográficos que estaban totalmente desconectados, va a generar una transformación en el mundo conocido, sus fronteras y su propio desarrollo. Y como producto de esa realidad, es entonces al Reino de España que le toca en la primera etapa el descubrimiento de América y por tanto tomar posesión de múltiples espacios geográficos que van a ser colonias por un periodo determinado y que en algún momento tratarán y harán lo mismo que los estados-naciones en Europa y se van a comenzar un proceso independentista. Es decir, las antiguas metrópolis van a ser sacudidas por movimientos independentistas. Y no solo de España, sino de todos los países colonialistas europeos. Los Estados Unidos, los Estados de la Unión, en el 1776, van a lograr
su independencia, generando una nueva situación en el mundo. Pero también eso se va a reproducir en todos los países dependientes de las colonias, tanto en América, en Asia y en África, en diversas etapas. Como producto de esa realidad, lo que es hoy la República Dominicana y la República de Haití como isla va a correr un proceso sumamente importante para explicar todo lo que tiene que ver con la acción de Núñez de Cáceres y de otros prohombres dominicanos. Y es que debido en una primera etapa al Tratado de Ryswick y luego al Tratado de Basilea, esa antigua colonia española va a devenir, y por otros factores de carácter económico y geopolítico, va a devenir en dos realidades distintas. Está en el ámbito cultural, que va a traer como consecuencia la existencia de dos, como en la actualidad, de dos estados en una misma isla, a diferencia de Cuba o a diferencia de Puerto Rico o de Jamaica o de otros países. Y todo eso lo explicamos porque cuando en el año 1772 nace José Núñez de Cáceres, ya han pasado varios siglos del descubrimiento de América y se han desarrollado en todo el continente un conjunto de espacios geográficos que van a devenir posteriormente en naciones independientes. La mayoría de ellas de España, otras van, como Portugal, se va a desprender de Brasil, otro de Inglaterra, otro de Francia. En síntesis, ese movimiento independentista se va a desarrollar en forma significativa. Ya, como señalamos, 4 años después del nacimiento de Núñez de Cáceres, se va a desarrollar un gran acontecimiento que es la independencia de los Estados Unidos en el 76. Y ya cuando avanza en su edad se va a producir otro acontecimiento que influyó también en forma significativa en toda América, que fue la Revolución Francesa, 1789. En fin, esos grandes acontecimientos durante ese periodo van a influir en todas las generaciones que nacen en la isla, que después va a devenir en dos naciones con características particulares. Núñez de Cáceres, entonces, inicia su vida ya a los 23 años, graduándose de Derecho Civil. Eso le permitió en lo inmediato integrarse a nivel profesional a la sociedad de la época, pero de sus años de vida, la mitad prácticamente la pasa en el exterior. 9 años en Cuba, 5 en Venezuela, 19 en México. ¿Qué sucedió en esa primera etapa? Que Núñez de Cáceres se traslada a Cuba, en lo que es hoy Camagüey, al servicio del gobierno español en el periodo del dominio que mantenían en Cuba como funcionario. Eso se da en el momento en que después del Tratado de Basilea se va a generar en lo que es la parte española de la isla
una situación sumamente compleja, producto del avance de la parte de Haití, que se había constituido una colonia sumamente poderosa y rica, y la acción de personas como Núñez de Cáceres, que entendieron que su papel podía ser en un territorio todavía dominado por España y no por Francia. En el año 1808 se produce la reconquista, como se ha llamado, al movimiento que restablece el dominio de España sobre el territorio que es hoy la República Dominicana. Ese movimiento encabezado por Juan Sánchez Ramírez plantea la necesidad de volver a ser súbdito de España, de ser una colonia de España. Y Núñez de Cáceres, que está en Cuba para ese periodo, al regresar apoya con entusiasmo esa vuelta a España y escribe un conjunto de textos poéticos en honor a los héroes de Palo Hincado, como llamó a ese trabajo literario que escribió para ese periodo. Se incorporó entonces al gobierno colonial en varias funciones, algunas importantes como teniente general, y llegó a tener en realidad bastante influencia durante ese periodo. Conflictos que se generaron a lo interno van a traer como consecuencia algunas contradicciones que se van a reflejar en el devenir de ese Estado colonial durante esos años. Pero quizás lo más significativo es señalar cómo Núñez de Cáceres va evolucionando de su concepción de apoyo a la colonia, tanto en Cuba como en el territorio que es hoy la República Dominicana, antigua colonia de España en ese momento, va evolucionando hacia criterios más cónsonos con lo que se estaba viviendo en América en ese momento. ¿Y qué se estaba viviendo en América en ese momento? Una ola significativa de movimientos independentistas en países de Sudamérica, en México en el 10 y también en otros. Muchas gracias. Gracias. Ayer cuando llegué, al salir del hotel me entusiasmé con que creía que estaba en un ambiente muy tropical y muy cálido, y vino una ola de frío que, como ustedes ven, me ha dificultado un poco la expresión. Pero decía en ese momento que hubo una evolución producto de lo que había pasado en las primeras décadas de ese siglo en América, y era todos esos movimientos de independencia en países de Sudamérica, en México, en el 10, en Centroamérica, y que evidentemente influyeron en el pensamiento de José Núñez de Cáceres para transformar su concepción del mantenimiento de España como país colonialista en ese territorio. Y yo pienso que tuvo que ver también, entre otros factores, el hecho de que por ya hace un tiempo que había dejado de ser importante para España, o tan importante como antes, la colonia de Santo Domingo, producto de la incursión
en otros espacios, y las mismas contradicciones que se generaron y la resistencia que tenían ellos por lograr por evitar la independencia de diversos países de América. Pero esa evolución de Núñez de Cáceres va a generar lo que ha llamado don Pedro Enríquez Ureña la primera intelección de la idea de lo nacional en nuestro territorio. Porque ya el hecho de plantearse un manifiesto que señalara y que se hizo público el 1 de diciembre del 21 y que señalara una separación de España y una independencia y plantear una autonomía administrativa, ponía en esa dirección independentista a nuestro territorio. Pero la situación era compleja. Se trataba, en primer lugar, de un movimiento que señalaba el primer grito de separación de España y de una autonomía, pero al mismo tiempo se daba en el contexto de una realidad, la realidad de estar dividida la isla en dos espacios geográficos, en dos países, y el poder que sin duda tenía Haití en ese momento, tanto material como poblacional, con respecto a la parte española en ese periodo. Núñez de Cáceres hizo gestiones enviando delegaciones a conversar directamente con Bolívar, no logrando su objetivo. La primera estaba con Páez y con otros importantes patriotas que enarbolaban en ese momento el tema de la Gran Colombia, para anexar, más que anexar, para adherir, es la palabra más adecuada, la independencia, el movimiento independentista nuestro a la Gran Colombia, lo cual garantizaba primero el aspecto liberal de ese movimiento, pero también el aporte que podría significar para evitar la amenaza de una invasión desde Haití que pudiera anular este movimiento, como en realidad terminó pasando. Y por eso la brevedad del tiempo le da el nombre de independencia efímera. Pero por más efímera que fuera, es el primer movimiento de verdad significativo y que logra sus objetivos iniciales con demostrar que hay una isla, pero ya hay dos naciones con características distintas que se han ido formando. Porque antes que las independencias formales, antes que los movimientos políticos formales o militares hagan la independencia de los países, hay lo que se llama la independencia cultural, que es cuando un conglomerado determinado entiende que se han creado los factores y las bases para lograr su independencia, que las cosas que las unen a ellos son distintas a lo de los demás, lo que llamaría Octavio Paz, el gran pensador y poeta mexicano, la otredad. Es decir, hay una serie de factores que por siglos se han ido acumulando de este lado, que esta población tiene un idioma distinto y otros factores que determinan la necesidad de una separación o independencia. No se logró en forma plena, porque después que Núñez de Cáceres y su compañero habían logrado dar una especie de golpe, deteniendo, cercando al gobernador del Reino de España en ese momento, proclamar la independencia, levantar la bandera y hacer el manifiesto, estaba la acción
del gobierno de Guayet, que entendía que la isla era única e indivisible y que por tanto debía haber un solo gobierno en toda la isla. Eso cercenó la independencia llamada efímera por su brevedad y generó un periodo de dominación de 22 años. Durante ese periodo, durante ese tiempo, ¿qué hacía o qué hizo José Núñez de Cáceres? José Núñez de Cáceres, aunque se vio forzado por el poderoso ejército a entregar en el ayuntamiento de Santo Domingo la llave de la ciudad y aceptar el dominio haitiano, del gobierno haitiano de Guayet durante ese periodo, trató de conspirar para hacer un movimiento más amplio y levantar la comunidad nacional para lograr una verdadera independencia. Y fue detectado sus movimientos y sus acciones, viéndose precisado por la imposición del gobierno haitiano y por su misma seguridad a tener que salir del país hacia Venezuela por 5 años. En Venezuela se dedicó a su trabajo literario, a su trabajo como editor, fundó 3 periódicos y mantuvo una actividad permanente en ese país, integrándose posteriormente a las estructuras burocráticas del mismo en el área de la justicia y en el área ejecutiva en diversas etapas. Los primeros años en Maracaibo y luego se traslada a Caracas. La situación bastante compleja en Venezuela en ese periodo, que obliga a generar un movimiento que desvincula a ese país de la Gran Colombia, y una situación sumamente compleja, hacen que José Núñez de Cáceres tome la decisión de trasladarse a México durante un periodo bastante largo, 19 años, donde también va a ejercer el periodismo y se incorporará también al gobierno en Tamaulipas en diversas actividades que realizó en México. José Núñez de Cáceres, luchador por la independencia como primera opción en la historia dominicana. Núñez de Cáceres como maestro, como profesor de la universidad, donde llegó a ser rector en la etapa ya de la 1815 en adelante, restableciéndose la universidad con él a la cabeza. Núñez de Cáceres, profesor. Núñez de Cáceres, escritor. En panorama histórico de la literatura dominicana, don Max Enríquez Ureña nos refiere con precisión la trayectoria literaria de Núñez de Cáceres, que al igual que otros patriotas independentistas de diversos países, logró combinar su acción política con su accionar literario y periodístico, generando un conjunto de textos de importante significación para nosotros. Dividido en 2 partes, además de la poesía, se dedicó a la fábula, siguiendo el camino de los grandes fabulistas, desde Esopo hasta Iriarte y otras grandes fabulistas, que tomó como centro a diversos animales para un aspecto muy importante, como dice Marx,
Enrique Ureña, que tenía su obra. Más que por su valor estructural, literario, era por el mensaje. Ahí estaba el maestro, siempre con una enseñanza en cada una de esas fábulas. Primero 9 y después escribió 3 más en Venezuela. Ese conjunto de valoración que hacemos desde diversas órbitas de Núñez de Cáceres es su legado. Ese legado que hay que reconocer como precursor de esos movimientos que el 27 de febrero del 44 va a dar el grito de independencia, y el Traucazo en nuestro país tiene ese antecedente. Sus aportes a la educación superior en nuestro territorio, y ese aporte a la educación determinante, porque cuando nace Núñez de Cáceres, lo cría una tía que vivía en la pobreza. En ese periodo casi todo el país estaba en una gran pobreza. Teníamos una situación económica muy distinta a la de otros países del país. Pero eso no obstaculizó que él se formara, que él estudiara y fuera creciendo intelectualmente en el país, fuera creciendo intelectualmente en su presencia en Venezuela y consolidara su presencia intelectual y académica en México hasta su muerte. Por eso, felicitaciones a los organizadores de esta feria por dedicársela a Núñez de Cáceres. Su legado es un legado significativo para nuestra historia y permite entender muchos aspectos de la realidad que vivimos hoy. Muchas gracias.